Dios le bendiga, mis amados. Amén. La vida de oración es nuestro oxígeno, ¿no? Es el aire que necesitamos para seguir viviendo. Por eso oramos, porque los pulmones del alma son la oración. Amén. Así es que, presentados delante de Dios, tomando aliento de Dios, vamos a continuar aprendiendo y aplicando a nuestra vida lo que significa nuestra unión con Cristo, ¿no? Lo que significa nuestra unión con Cristo. Así que vamos a aprovechar que están en pie para que busquemos en el libro de Romanos. Vamos a complementar la lectura que dio nuestra hermana, capítulo 8, amén, del 3 hasta el 10, amén. Porque dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. Y los que viven según la carne no pueden, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Grande es este misterio, Señor, pero el revelarlo y hacer que lo entendamos y lo comprendamos, Señor, obra de tal manera que nos cambia, que nos transforma, que nos hace nuevas criaturas, nos hace buscar ser como tú. Ayúdanos, oh Dios, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, traspase, quita el velo de nuestra ignorancia y podamos vivir conforme a tus estatutos y mandamientos. Ya no leyes, Señor, escritas en un corazón de carne, sino bajo las enseñanzas del Espíritu, de la guianza del Espíritu, en un hombre espiritual nacido de nuevo. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Nosotros hemos entendido, los que hemos podido entender, ¿verdad?, a lo que Dios les ha placido abrir nuestra mente, despejarnos y darnos un poco de mayor conocimiento, que nuestra unión con Cristo nos revela el tipo de relación que Dios ha establecido y que no es uno solo, sino que en nuestra unión con Cristo se han establecido varias relaciones que nos muestran los aspectos que Dios ha trabajado en nosotros para que lleguemos a ser transformados a la imagen y semejanza de Él, que ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú y yo siempre estemos sintiendo débiles a causa de la carne, como hemos visto aquí en el libro de Romanos que hemos leído, ¿verdad? Dice, porque lo que era imposible, aunque teníamos mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, era imposible para la ley, por cuanto, ¿qué cosa era débil? Nuestra humanidad. En nuestra humanidad, hermanos,
nosotros nunca podíamos agradar a Dios porque la carne se deleitaba en el pecado. Por eso recuerdan que cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, una de las cosas que les dije que tenía que estar clara en nuestra mente y en nuestro corazón y que Dios nos permitiera entenderlo, era que Dios no nos ha venido a curar, Dios no nos ha venido a mejorar, Dios ha venido a darnos nueva vida. Dios no ha venido a ser contemplativo con que tú eres más o menos bueno, tú te portas más o menos bien, tú más o menos eres buena gente. No, Dios ha venido a dar muerte al pecado en nosotros. A dar muerte al pecado en nosotros. Porque por causa del pecado es que nosotros hemos vivido constantemente desagradando a Dios. Y por esa causa es que Cristo, como decía el domingo, ¿verdad? El pastor Carlos, en el culto de la noche, por eso se encarnó el Señor. Se humanó, como le gusta decir al pastor. Eso lo he aprendido de un español, un hermano que ahorita no recuerdo su nombre. Cristo se humanó. ¿Por qué? Porque tenía que vencer en la carne al pecado. Y es así que cuando hemos visto la primera parte de nuestra unión con Cristo, ¿qué cosa hemos visto? Que es en Cristo que somos justificados, que es en Cristo que somos renovados, que es en Cristo que somos salvados, que es en Cristo. Y entonces ahí en Juan 15:5 tenemos un texto clave que hace la transición a la segunda parte que vamos a completar en esta noche con la ayuda del Señor. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí. ¿No es cierto? Que hemos dicho que en Cristo, en Cristo, en Cristo. O sea, el que acepta la obra de Cristo, el que acepta el sacrificio de Cristo, el que se reconoce pecador, el que sabe que Cristo lo ha justificado gratuitamente. Todo es en Cristo. Y la otra parte de esta relación es, y yo en Él. No solamente yo en Cristo me posiciono para ser justificado, para ser limpiado, para ser perdonado. Pero en esa posición yo acepto que con Cristo también estoy crucificado. O sea, mi carne pecadora ha sido crucificado. Por eso dice que ya no vivimos en la carne, sino ahora debemos vivir, ¿qué cosa? En el Espíritu. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Nosotros entendemos como que en esta carne el hombre espiritual está creciendo poquito a poquito. No, Dios dice, ya no vivimos según la carne. El hombre natural, el hombre carnal debe estar muerto con sus delitos y pecados. Y debo vivir con la forma en que vivo ahora, consciente de que Cristo está en mí. Y lo que vivo, debo vivirlo sabiendo que Él vive en mí. Y ahí podemos entender mejor. Vamos a Gálatas 2:20. Misael, lee Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Pueden entender ahora mejor esa parte? Se les puede despejar, como dice la Escritura, ¿verdad? Y le pedí a la hermana Patti, que me dijo, hermana, ¿qué lectura? Yo le dije, traiga Colosenses, hermana, porque claramente Colosenses capítulo 2, en la oración que hace Pablo, porque dice, no saben qué lucha yo sostengo, porque para que sean, dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué cosa quiere Pablo que alcancen? Todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Saben, hermanos, por qué tenemos vidas miserables? ¿Saben por qué no andamos haciendo señales, prodigios y milagros? ¿Saben por qué no nos atrevemos a poner la mano sobre un enfermo? Porque no nos ha alumbrado todo lo que somos en Cristo Jesús.
todas esas riquezas, todos esos dones que Dios nos ha dado. Y pensamos que será para algún día. No, hermanos, cuando tú tienes ese entendimiento y Dios te alumbra y te hace comprender que lo que vives ya no lo vives en la carne, sino en Cristo Jesús, lo que tú puedes moverte no es en ti, porque sabes que el que tiene que operar en ti, así como por la fe en Cristo, tú has alcanzado salvación. Ahora que Cristo está en ti, Él opera ese poder para que puedas dar los frutos. Por eso dice, miren, volvamos a Juan 15. Yo le pido a Dios, solo el Espíritu Santo puede traer esta iluminación a ustedes. Yo entiendo que no es una tarea fácil. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. O sea, casi siempre hacemos la primera parte. Yo estoy en Cristo, Él me ha justificado, Él me ha limpiado, Él me ha lavado. Pero casi nunca se ven frutos en nuestra vida. Porque no estamos viendo que Él tiene que ser el que vive en nosotros. Que Él es el que permanece en nosotros, que es el poder de Dios el que debe operar en nosotros, es el poder de Cristo. Por eso dice Romanos 8:10, esa ha sido la lectura de esta noche. ¿Qué dice Romanos 8:10? Léalo, Jordan, por favor. Ajá, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo físico en verdad, deben que ser conscientes, está muerto. Ya sus deleites, sus placeres temporales, ya no deben dominarnos, ya no deben arrastrarnos. Porque tiene que estar muerto, porque al cuerpo lo que le gusta es pecar. Al cuerpo lo que le gusta son deleites de este mundo, temporales. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de haber sido justificados con Cristo Jesús, el Espíritu está hambriento, sediento de que tú establezcas esa relación de saber que es Cristo morando en ti, el que va a obrar, el que va a tener esa misericordia, ese favor. Por eso dice claramente la palabra, que tiene unas implicancias serias cuando Cristo vive en mí. Yo ya no hago lo que yo quiero, sino lo que a Cristo le agrada. Amén. Ya no vivo para mí, porque hago. Por eso dice, estoy juntamente con Él crucificado. Cuando Cristo murió, dice Pablo. Miren, cuando Pablo habla eso a los Gálatas en el 2:20, es interesante lo que usted puede mirar en el contexto. Yo sé que no es algo fácil, pero dice, con Cristo estoy justamente crucificado, porque Él había estado mucho tiempo luchando contra su propio razonamiento, contra su propia interpretación. Recuerden que él no había sido un teólogo ignorante, él había sido más bien alguien muy entendido de la ley. Y él había creído sinceramente que podía justificarse por la ley. Y había tratado de cumplirlo. Él había sido circuncidado al 8º día, él había sido alumno de Gamaliel, él había sido irreprensible, no debía a nadie, no había codiciado a la mujer de su prójimo, no había pecado hasta ahí, hasta que vio que de repente no pudo cumplir con el único mandamiento que le decía, no codiciarás, porque de repente no codició a la mujer del otro, pero sí codició posición, sí codició ser sumo sacerdote o ser el principal de la sinagoga, y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el problema era el cuerpo. El problema eran las sensaciones, las emociones que tenían, se inclinaban a pecar. Y entonces él dice, pero ahora yo ya no debo pensar de esta manera. Ya no debo vivir yo, Cristo es el que debe vivir en mí. Él está en mí. Si el Espíritu de Dios verdaderamente está morando en mí, ya no debo ser yo quien obre, es Él. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo que todavía, ya no lo vivo en mis propias concupiscencias, ni en mandamientos de hombres, ni en filosofía de hombres, sino lo vivo en la fe, de la seguridad, de la certeza, de la convicción. Ya no dudo de que Cristo, el Hijo de Dios, está morando en mí. Él es el que me está estimulando, Él es el que me está impulsando. Él es la fuerza que opera desde mi interior, desde adentro hacia afuera. Entonces Él puede decir,
fácilmente en Filipenses, todo lo puedo, pero en Cristo, porque Él está en mí. Él vive en mí. ¿Saben, hermanos, por qué tú y yo fracasamos? Porque lo queremos hacer nosotros. Porque nosotros queremos ser buenos y esta carne es vendida al pecado. Es solamente cuando nos humillamos y reconocemos que no es en nosotros. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú has metido la pata o has fracasado, discúlpeme, has cometido un error, has pecado, no has acertado en lo que tenías que hacer, no has sido como deberías haber actuado de la manera correcta, vienes, lloras en el altar del Señor y le pides perdón, o ahí en tu habitación o en tu cuarto, o de frustración lloras porque fracasaste otra vez y le dices: ¿hasta cuándo, Señor? No puedo. Entonces ahí es donde tú sientes como una paz, porque el Señor dice: claro, ahora que reconoces que no puedes, yo puedo. ¿Me entienden? Eso es lo que espera Dios de nosotros, que digamos justamente esas palabras: no puedo, fracaso, fallo, sigue saliéndome la soberbia, sigue saliéndome la altivez, sigue saliéndome la palabra incorrecta, sigo teniendo odio, resentimiento, no puedo perdonar a esa persona, me hizo mucho daño y no puedo, Señor, y lloras y el Señor dice: está bien, tú no puedes, ahora voy yo. Cuando tú no puedes, yo puedo, dice el Señor. Amén. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo. Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso tú tienes que notar en tu vida y en tu corazón. Nuestra unión con Cristo no solamente es que hayas alcanzado salvación en Él, sino que Él está morando y viviendo en ti. Y esa vida que Él quiere vivir en ti, en esa relación profunda que Dios quiere establecer en ti, solamente lo puedes tener cuando vienes al Señor. Porque esa es la oración que todo siervo, todo pastor debe tener a favor de sus ovejas. Señor, revela su entendimiento, como dice Colosenses capítulo 2, que Pablo decía: yo estoy aquí lejos, en la Odisea, sostengo luchas por vosotros. Seguramente que el Espíritu Santo, ¿no? Como él ya no vivía en la carne, le decían la lucha que tenían los de Colosas. A Pablo el Espíritu le revelaba que ellos estaban en tremendo conflicto, en tremenda lucha, por todos los que nunca han visto a mi rostro, ¿no? Solamente le escucharían las cartas que se leían de Pablo, las enseñanzas que él enviaba que se lean en todas las iglesias, para que sean consolados sus corazones, para que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Y eso es lo que yo le decía a Dios en la tarde, mientras pensaba, mientras estaba por comenzar, antes de que me dieran la parte: Señor, ¿quién me diera tener esa unción, ese don de que ellos puedan entender, puedan conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo? De cómo el Padre ordenó al Hijo que venga, que se encarne, que viva la vida de cada humano que la ha vivido mal y le enseñe cómo vivir. Le enseñe cómo vivir, porque no teníamos un referente. Por eso Cristo se hizo hombre, vino y vivió entre nosotros. Y nos demostró cómo el pecado no se podía entronar en Él. Y la única forma no fue algo fantástico, no salió así como que esos superhéroes que dan, ¿no? Que sale Magneto y sale el hombre con las bolas de fuego. No, Jesús solamente cuando estuvo ahí tentado, asediado por Satanás, decía: escrito está. Escrito está. No solo de pan, no necesito poder, solo al Señor tu Dios servirás. Y de pronto tuvo que huir el poder del maligno de él, y él pudo tener control sobre toda circunstancia. Hermanos, a veces estamos enseñándoles a los jóvenes ahora los días sábados del poder de la palabra, que es lámpara a su pie, lumbrera a su camino. Pero a veces yo veo sus rostros de esos jovencitos como diciendo: bueno, mi cuerpo está aquí, pero mi mente está volando por otro lado. Yo digo: Señor, si ellos entendieran las riquezas de entender esas promesas y de descansar en esa palabra y asirse de esa palabra, hermanos.
La trascendencia, el uso, el poder que Dios podría dar a sus vidas sería incalculable. El aporte que Dios podría dar a sus vidas sería incalculable. Así como la vida de Pablo, que ha sido incalculable, porque él dijo, estoy muerto con Cristo. Y todos decían, pero Pablo, ¿cómo puede decir esas palabras? Él decía, estoy muerto con Cristo. No tiene sentido, te la pasas de cárcel en cárcel. Pero nosotros hasta ahora tenemos que leerlo y estudiarlo, porque él estaba vivo con Dios. Él estaba lleno en la unción y en el poder de Dios. Conozcan los misterios de Dios, hermanos. Conozcan el poder que Dios tiene para sus vidas. No vivan vidas limitadas, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso no nos debe sorprender, jóvenes estudiantes, de que los hombres que más hayan aportado a la ciencia hayan sido cristianos. Que los hombres que más hayan podido aportar a la medicina hayan sido hombres temerosos de Dios, porque en Él están escondidos toda la sabiduría y el conocimiento. Me acuerdo que había un hombre de color, su nombre no lo recuerdo bien, mi esposo lo ha usado muchas veces como ejemplo, que fue muy menospreciado porque ustedes saben que había segregación racial en Estados Unidos, pero él era muy estudioso y quiso llegar hasta la universidad y hizo toda una investigación del maní, nada más. Y revolucionó a Estados Unidos con todo lo que descubrió de las propiedades del maní. De una semilla que nadie le hacía caso ni la valoraba, pero descubrió tantas cosas del poder nutriente de eso, y él solo le atribuía a que ese conocimiento venía de Dios. Él se había escondido y se había metido entre libros, pero se había humillado delante de Dios para que le revele toda la ciencia que tenía esa plantita. Todo viene de Él, todos los tesoros. Si quieres ser grande, asegúrate de estar con el grande, aleluya. Porque dice que Dios le ha dado a Él toda potestad y que toda rodilla se doble ante su presencia. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se dan cuenta? Pablo sabía que habían los filósofos, que estaban los epicúreos, que estaban todos por ahí con diferentes filosofías y diferentes avances, porque siempre ha habido eso, hermano. Hoy le llamamos inteligencia artificial, metaverso, todo lo que ustedes le quieran poner. Siempre va a haber por ahí un montón de gente que va descubriendo algo de la ciencia, pero nunca podrán descubrir el conocimiento de Dios. Eso solo lo puede hacer Cristo en tu vida. Cristo en tu vida. Él es el único que puede librarte de no ser engañado, de no ser persuadido con sutilezas. Porque si Cristo está en nosotros, va a haber firmeza en nosotros. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto poder hay en esta palabra? ¿Cuánto poder hay en que tú y yo podamos comprender Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, decía el apóstol? Y que tú puedas entender de que no estás haciendo ningún sacrificio, sino por lo contrario, te estás nutriendo del poder de Dios para que tu vida pueda tener sentido y propósito conforme a lo que Dios ha establecido, a su plan. Ese es el plan eterno de Dios. Colosenses 1:27, ahí mismo. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Era un misterio, ¿o no es un misterio? Yo mientras más me meto en esto, digo, Señor, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Por qué no me lo diste, aunque sea hace 5 años atrás? ¿Cuánto poder, hermano? ¿Cuánto poder, verdaderamente? ¿Cuánto poder? De los misterios entre los gentiles, que en Cristo, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ese fue el plan eterno de Dios. Dios quería muchos que fueran formados en Cristo Jesús para que sean como Él. ¿Ustedes se imaginan? Pablo, Pedro, cuando Pedro tuvo esa revelación, cuando Pedro comprendió que debía buscar esa perfección, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos.
Cuando Pedro entendió que no tenía oro ni plata, pero que tenía los tesoros celestiales, le pudo decir al cojo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y hermanos, si Dios no nos ha dejado escasos a nosotros, lo que no tenemos es la fe que tenía Pedro y no tenemos el conocimiento de las riquezas insondables, inescrutables que Dios nos ha dejado. Según de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros. Examinaos a vosotros. ¿Sois de Dios? Perdón, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, hermanos, esa es una certeza. Esa es una certeza. Cristo está en nuestra vida, a menos que no seamos creyentes, pues. Si Cristo no está en nuestra vida, no somos creyentes. Según de Corintios 13:5. Si Cristo no está en nuestra vida, no somos creyentes. Esa es la prueba de que Él está en nosotros, que Él es el que nos impulsa, que Él es el que nos mueve. Primera de Juan 4:4 dice claramente, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú no vences a nadie, hermano. El que vence es Cristo en tu vida. El que te da las fuerzas para resistir, para enfrentar el engaño, el que desbarata las artimañas, las mentiras de Satanás, el que lo descubre, es Cristo. Por eso dice, Juan decía claramente, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Es mayor el que está en ti, pero si tú no crees eso, entonces no eres de Cristo. Tienes la oportunidad en esta noche, recíbelo en tu corazón, confiesa que eres un incrédulo. Y arrepiéntete en tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Sinceramente yo todavía estoy en mi plena carne viviendo, pensando que con mi esfuerzo, que con mi buena conducta, que con mi buena actitud, que hoy día me porté un poquito mejor que ayer. No, si estás muerto, el muerto ya no hace nada. Ya no hace nada. Voltéenlo a un muerto, tírenlo para arriba, pónganlo patas para abajo. No hace nada. Pero hacemos las cosas cuando estamos vivos. Pero si estás muerto en Cristo Jesús y Él tiene el timón de tu vida, amén, y Él tiene el temor en tu vida, porque mayor es el que está en vosotros. Por eso dice que los que Juan dice, no, los que están en Cristo han vencido al mundo, han vencido al diablo y han vencido a la carne. Ahora entienden por qué han vencido. Y tú dices, ay no, la carne me domina, todavía me quiero dormir hasta las 11, hasta las 12. Ay, no has nacido. De verdad, arrepiéntete. No podemos predicar medio evangelio, hermanos. Cristo viene ya. Y si vivimos una vida de tibieza, nos vamos para el infierno. Porque Dios dice, te quiero frío o caliente, frío para abajo, caliente conmigo en gloria. Pero tibio te va a vomitar de su boca. O sea, Dios no lo soporta, no lo tolera. Y sé que Dios está hablándonos fuerte como iglesia porque hemos estado en mucha tibieza espiritual. Dios quiere orden porque esta es su casa, este es un lugar donde la presencia de Dios siempre ha tenido el control y el primer lugar. Es mejor ser podados, hermanos. Es mejor ser podados. Pero después de la poda, el fruto es más abundante. El fruto es más abundante. Definitivamente el fruto es más abundante. Aleluya. Así que mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Tenemos que recordar esta verdad. Tenemos que vivir por esta verdad. Aleluya. Si estamos en Cristo, mis amados, primera de Juan 3:24, va a afectar toda nuestra vida, nuestra relación con otros. ¿Qué dice primera de Juan 3:24? Berenice, léelo, por favor.
Amén. En esto, ¿no? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ya no nos son gravosos, ya no nos son dificultosos. Ya no mentir, ya no decir una grosería, ¿no? Y ya no nos gane ningún vicio, no nos ganen los ojos. Perdonar, reconciliarnos, negarnos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que Él nos ha dado, su Espíritu Santo, está morando en nosotros. Entonces actuamos como Cristo actuaría, hacemos lo que Cristo haría. Mateo 25:40, ¿qué dice? Que todo, nuestra manera de servir, nuestra manera de comportarnos con los demás cambia. Por favor, Micaela, lee. Uh-huh. 25:40. Amén. El Señor dirá, por cuanto lo hiciste, todo lo que has hecho, todo lo que te has comportado, como has actuado, ciertamente lo has hecho por mí, porque yo he estado en ti, yo he estado obrando a través de ti. No has sido tú. Sí, porque dice que le diremos cuándo lo hicimos, ¿no? ¿Cuándo nos comportamos así? Igual que aquellos que creen que haciendo grandes señales, prodigios, siendo espectaculares, se acercan y le dicen, Señor, acá estoy. Nunca te he conocido. No te he conocido. Ese has sido tú, tirándote flores, creyendo que tú eres el mejor, que tú lo podías hacer. Yo nunca fui. Porque Dios es el que hace la obra. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es. Él es. Nos da una dependencia de Él, hermanos, que ya no hay ningún poder en nosotros, sino Cristo está obrando en nosotros. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que está obrando. Ustedes nunca se han sorprendido de algo que han hecho y han dicho, Dios mío, esto no lo haría yo. De verdad que sí. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo he podido saludar a esta persona si yo no la podía pero ni ver? Señor, de verdad, ya no soy yo. Cristo vive en mí. Sí, hermanos, es así. Porque usted sabe cómo era antes. Si no sabía, entonces ¿cómo se va a dar cuenta del cambio? Otro aspecto importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, el primer aspecto de esta relación nuestra en Cristo es nosotros en Cristo, y el segundo aspecto es el poder que Cristo nos da para vivir la vida que Él quiere, Cristo en nosotros, pero un tercer aspecto es que si somos de Cristo, si estamos en Él y Él en nosotros, vamos a ser imitadores de Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 11:11. Por favor, Dante, léelo. 1 Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Amén. Así es que una cosa importante, una cosa importantísima es a quién estás tú imitando, ¿no? ¿A quién estás tú siguiendo? ¿Quién es tu modelo, tu ejemplo? Dice, sed. No se trata de hacer, se trata del ser. Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y esto es algo bien importante porque creo que una de las charlas que Carlos Jesús daba a los padres, me acuerdo, decía, ¿no?, que hay que ser también íntegros. Yo no le puedo pedir a mi hijo que haga algo que yo no hago, decía, ¿no? Si eres un padre cristiano que le está dando modelos, no le voy a decir, oye, Berenice, haz tal cosa y yo, Carlos, no hago lo que le estoy pidiendo. Levántate temprano para que hagas tal cosa y yo duermo hasta las 10. No, pues.
Lo correcto es que si eres un hijo de Dios y tú estás siguiendo a Cristo, tú dile, sigue, mira lo que yo estoy haciendo, tú también hazlo. Estoy recogiendo la silla, la banca, la mesa. Hermanito, igualito que yo, vamos, sigue por ahí. Me he puesto un delantal para ayudar aquí a los hermanos, tú también. Porque yo estoy, no, hermanos, tienen que ayudar. No eres un gerente, acá nadie es dueño de este negocio, que el dueño es Cristo. Y acá todos somos servidores del Señor. Y acá todos ponemos la mano en el arado. Amén. Acá nadie se hace loco. Si loco estamos es por Cristo, para ser cada vez más como Él. Bendito sea el nombre del Señor. Una batería que nos demuestra que debemos imitar a Cristo. A ver, Gabriel, Efesios 4, 15 al 16. Dale una lectura ahí. Leonardo, 1 Corintios 12. Verso del 4. Este es un poquito largo. Mejor léeme 1 Corintios 15, 49. Y necesito alguien que me lea 2 Tesalonicenses 1, del 10 al 12. Vamos, Gabriel. Amén. Esto es importante. Nosotros todos somos imitadores de Cristo. Todos pertenecemos, hemos dicho, a la misma genética de Cristo. Ya hemos nacido en el Espíritu, ya somos seres espirituales y estamos creciendo. No dejamos de ser particulares, no dejamos de tener nuestras propias características como el cuerpo. Así como el Padre, así como el Hijo y así como el Espíritu Santo tienen una función, pero cada uno en sí mismo es una unidad. Nosotros tenemos que ser eso con Cristo. No somos Cristos. Hay gente por ahí que dice, son pequeños cristitos. No, como Cristo. Nunca seremos Cristo. Pero estamos llamados a ser transformados a la imagen de Él. Léete el pasaje que te pedí, por favor, Leonardo. Amén. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, ¿no es cierto? En Adán teníamos esta apariencia y las características humanas que Adán tuvo. Cuando el pecado entró adentro de nosotros, ¿verdad? Dañó todo. Por eso dice que en un Adán todos pecamos, pero en el nuevo Adán también todos seremos vivificados. Y acá dice, ¿no? Llevaremos también la imagen del celestial. Tendremos también la imagen de Cristo. Seremos semejantes a Él. 2 Tesalonicenses 1, del 10 al 12, ¿quién lo tiene? ¿Sí, Misael? 1, del 10 al 12. Capítulo 1, versos del 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado entre sus fieles y ser admirado por todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de su llamamiento y que por su poder cumpla todo deseo de bondad y toda obra que realizáis por fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Para que sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Fuera de Él, nada. Dentro de Él,
todo. Y esa misma gloria, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? En todo esto no perdemos nada de nosotros mismos, pero en Él somos todo. Y Él también va a compartir esa gloria con nosotros. Llegaremos a ser perfectamente como Cristo. ¿Se imaginan eso, hermanos? Que ese haya sido el plan perfecto de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué cosa? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, ¿para qué tenemos una imagen que Dios ha puesto delante de nosotros en su Hijo? Para que andemos como Él, para que nos comportemos como Él, lo imitemos en todo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito de Dios es que seamos igual a Cristo. Que hablemos como Cristo hablaba. ¿Cómo hablaba Cristo? Con amor, con paciencia, con misericordia, con benignidad. ¿Qué hacía Cristo? Cuando le trajeron a la mujer ahí que había cometido pecado en pleno acto de adulterio, ¿qué hizo Cristo? ¿Tiró la piedra? Le dijo, ¿dónde están los que te iban a tirar la piedra? Porque no había justo ni uno. Bueno, yo tampoco te condeno, le dijo, pero no peques más. No peques más. Entendamos, hermanos, que estamos llamados a tener el comportamiento. ¿Por qué le dice a los esposos? Esposos, amen, apasionadamente, cariñosamente. No. Amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién tiene que ser el modelo a imitar de amar? Cristo. No hay otro modelo. Él es la imagen. Por eso dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Porque Él es la fuente. Él es el modelo por excelencia. Él es lo que Dios espera ver en cada uno de nosotros. Y yo me gozo en esto, hermanos. ¿Amén? Yo me gozo en esto realmente. Porque creo, sinceramente, de que si llegamos a entender, si Dios permite que en su gracia este conocimiento de que debemos ser imitadores de Cristo, debemos tener esa imagen y esa semejanza de Cristo, porque Él nos conoce, hermanos. Dice que nos conoce a los que somos suyos por nuestro nombre, ¿no? Hay un verso en Juan 10:3 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué pasa con las ovejas? Oyen su voz. Las llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. ¿Eres conocido por Dios? ¿Él te conoce, hermanos? Así como hemos llevado la imagen del terrenal, ¿estamos llevando la imagen del celestial? Cada vez nuestras vidas son más semejantes a Cristo. Tenemos ese propósito de imitar, ¿no?, a Cristo. Dicen que si somos como Él, si buscamos ser como Él, hay una promesa en Apocalipsis 3:21. Vamos a terminar ahí. La próxima semana vamos a continuar con unos puntos más. Al que venciere, y dice que los que están en Cristo han vencido, ¿no? Primero Juan, que dice que el que está en Cristo ha vencido al mundo, al diablo y a la carne. Así que, y al que venciere, no es a cualquiera que va a tener la corona, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo vine, me hice hombre, viví entre ustedes, fui humillado, vituperado, padecí. Vamos a hablar de los padecimientos la próxima semana, pero vencí.
gusté la muerte. Me até a la muerte con mi muerte. Y los liberé de la esclavitud del pecado. ¿Creen esto, hermanos? Pueden tomar esas riquezas insondables, inescrutables, que el Espíritu de Dios se los revele. Vamos a orar. Padre, Padre, Padre amado, es mi oración, Señor, que pongas hambre, que tenga oídos para oír lo que el Espíritu nos está queriendo enseñar en este tiempo, Señor. Lo que tú nos quieres revelar de tus insondables e inescrutables riquezas, de todo lo que tú has alcanzado en nuestra unión contigo, Señor, y que a veces en ignorancia, Padre, hemos permitido que esta carne aún nos arrastre a las tentaciones y nos debilite, y no alcancemos todas aquellas preciosas y grandísimas promesas que tenemos en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, y si aún cuando nos escudriñamos y nos miramos, vemos, Señor, que tú no tienes el trono ni el reino en nuestra vida y en nuestro corazón. Esta es una buena noche, Señor, para humillarnos delante de ti, para decirte, ven, toma el trono, Señor, de nuestra vida. Haz como tú quieras hacer. Renuévame, transfórmame, vivifícame. Oh Padre, tú eres un Dios maravilloso. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados.